¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC firmada para todo el sur de la provincia, en un programa especial. Por distintas cuestiones que vamos a pasar a contar en este momento. ¿Cómo le va, Mariano Carreras? ¿Cómo anda? Le voy a dar la mano y que Sí, estamos cerca. como hacíamos antes, que nos dábamos la mano. Aparte de la cámara no toma los dos. En el anterior formato, claro. Exactamente, qué lindo. Volvamos a eso. Lo hacíamos cuando estaba la mesa redonda. Claro, estábamos. O cuando arrancamos parados ahí adelante los dos. También. Digo, hay que volver al diálogo, Mauro. Sí. Me parece que se estuvo pidiendo mucho el diálogo, se estuvo pidiendo mucho, pero finalmente todavía queda en una declamación. Esto recién empieza, recién se está sirviendo la mesa para ponerle alguna imagen, alguna cuestión gráfica al asunto. El tema es que en estos días se están asumiendo las autoridades, hay tensión y también hay novedades, ¿o no hay novedades? Sí, hay novedades porque, bueno, juraron los diputados provinciales en las últimas horas, pero al mismo tiempo siguen en actividad diputados que se van también el día de diciembre. O sea, hay dos cámaras al mismo tiempo, es medio raro. En el Senado no, pues el Senado son siempre los mismos, ¿viste? Prácticamente, son de los 19, 16 fueron reelectos. Hubo reuniones de comisiones que tenían que llevarse adelante para definir temas importantes y no pudieron concretarse por falta de quórum, o sea, la cantidad mínima de legisladores para llevar adelante el encuentro. Bueno, algunos de esos legisladores eran los que iban a estar presentes en la jornada de hoy en Mesa Redonda de Debate, con lo cual a último momento avisaron que no van a estar. Sí, quien va a estar en un rato nada más es Oscar Pironi, pero no va a estar la diputada que finaliza su mandato, Claudia Giacone, tampoco el diputado provincial que finaliza su mandato, Julio Eggman, como parte de los invitados de la jornada de hoy. En todas las legislaturas hay un choque de intereses y conflictos. Asumieron, como decíamos, los diputados provinciales. Miguel Lifchi fue de alguna manera votado como presidente de la Cámara de Diputados, era lo que se esperaba, lo lógico, fue la lista que ganó y asume como diputado. En un contexto complejo también, ¿no? Recordemos, después vamos a charlarlo con Pironi, pero el presupuesto para diputados y para senadores aumentó mucho para el año 2020. Y ese presupuesto no fue diseñado por Omar Perotti como quería Perotti y Lifchi le había prometido: no te preocupes, Omar, que yo no voy a hacer el presupuesto. Lo diseñó Miguel Lifchi para un Lifchi que va a ser presidente después, que ya es presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, y a esto hay que sumarle la actitud de 6 senadores del PJ, Mariano, que se rebelaron en las últimas semanas y que votaron en contra de lo que pretendía Perotti, o sea, a favor del presupuesto, y ya quedó en claro en la jura de los senadores que si bien el PJ en un principio tiene la mayoría, son 12, no la va a tener porque hay 2 bloques de 6. Uno encabezado por Pipi Traferri, que era supuestamente hombre del riñón de Omar Perotti, que ahora se abrió, y otros 6 senadores que sí van a responder a Omar Perotti, entre ellos el del departamento Rosario, Marcelo Lewandowski, el colega periodista deportivo. Bueno, esto es política y todo puede pasar, por eso decíamos, Mauro, al principio que recién se está sirviendo la mesa, recién se empiezan a acomodar las piezas, que hay una tensión porque evidentemente hay algunos acuerdos o algunas charlas que se dieron o no se dieron y que a partir de allí todavía hay cuestiones que no están resueltas, pero dicen que hay que poner el carro en movimiento, que los melones se acomodan solos. No sé si se van a acomodar solos, en general, pero me parece que sí hay cosas que se van a empezar a definir. Y en un rato lo vamos a seguir charlando, Mauro. Yo lo que quería preguntarte, porque es un tema que me parece de importancia para la región y porque se está a definir en las próximas horas si es o no es, si vos tenés información, tiene que ver con un posible legislador nacional que podría sumar la región. Estamos hablando de Esteban Bogdanich, presidente comunal mandato cumplido, 7 periodos estuvo a cargo de la comuna hasta del 2013 al 2017. Después de las elecciones del año 2017, cuando ocupaba el 4º lugar en la lista de Agustín Rossi, y por otro lado Agustín Rossi competía con Alejandra Rodenas, que fue electa ahora vicegobernadora. Tras las primarias, en la conformación de una única lista, quedó ubicado en el lugar número 6, Esteban Bogdanich. Bueno, ¿qué ocurre? Agustín Rossi confirmado como ministro de Defensa por Alberto Fernández. Bueno, ¿quién sigue en la lista? José Saleme, en el 5º lugar.
José Saleme, del espacio de Alejandra Rodenas, que en ese momento había sido ocupado el segundo lugar de la lista. José Saleme fue electo concejal en la ciudad de Santa Fe capital y tiene aspiraciones de crecer y de potenciarse políticamente en Santa Fe capital. Estamos a día jueves. El viernes, al mediodía, asumen los concejales electos en Santa Fe capital. Si José Saleme asume como concejal, obviamente resigna los 2 años de diputado nacional y ahí entra Esteban Bogdanich en juego para asumir como diputado nacional. Pero no alcanzaba solamente eso. ¿Y por qué? A ver, explico por qué. Porque ha pasado de muchas veces. Cuando alguien pasa a ocupar un cargo ministerial u otra función, siempre mira a quién tiene atrás. Che, ¿quién asume? Claro. En si yo me voy. Entonces, Agustín Rossi... ¿A quién le doy el voto? Claro, ¿a quién lo dejo en mi banca? Claro, es un voto. ¿A quién lo dejo en mi banca? Agustín Rossi tenía la posibilidad de estos 2 años, lo podía hacer legalmente, tomarse licencia. Si Agustín Rossi se tomaba licencia, no asumía ni Saleme, que ahora parece que va a ser concejal, ni Esteban Bogdanich. Bueno, eso sí está confirmado. Agustín Rossi vio que tenía atrás, miró y dijo, no, bueno, sí, renuncio. Agustín Rossi está confirmado que renunció a su banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Por ejemplo, Josefina González, que tuvo un accidente de tránsito gravísimo acá, pidió licencia y después, hace poquito, Josefina González tuvo, diputada nacional, que del mismo espacio, tuvo una ACV y estuvo muy mal y pidió licencia, no renunció a la banca. También para tener una especie de cuestión motivadora. Ahora volvió por suerte porque es el motor de su día, el motor diario, lo que la moviliza. Finalizó su licencia y volvió a la legislatura nacional. Así que bueno, lo cierto es que el viernes... A lo mejor están viendo la repetición y ya está confirmado que asumió Saleme y que Esteban Bogdanich es diputado nacional. Pero me parece que es a nivel regional una de las noticias. Estuvieron jurando los nuevos diputados. Recordemos que estamos hablando de que Esteban estuvo hace 2 años atrás en la lista de diputados nacionales. Exacto. Que este año se dio una nueva elección, que fueron electos 10 de los 19 diputados nacionales que tiene la provincia de Santa Fe a nivel nacional y que esta semana estuvieron asumiendo, que se dio el acto protocolar y demás, que dicho sea de paso también hay, en el momento que estamos haciendo en vivo este programa, un quiebre importante, me parece, dentro de un espacio político de nuestra provincia como es Cambiemos. Hay un quiebre que ya se venía dando. Recordemos, Mauro, cuando fue la elección nacional en Rosario hubo 2 búnker de Cambiemos. Hace rato que está dinamitado. Por un lado Angelini y por otro lado Roy López Molina. Bueno, se dieron la elección de autoridades en el Consejo Municipal de Rosario y se terminó de confirmar el quiebre. Compiten para ver, espacios. Para ver quién es más bravo, digo, uno que conoce más o menos el paño. Compiten para ver quién puede sacar un poquito más de ventaja, tanto Roy López Molina como el Colo Angelini. Recordamos que hubo, en el marco de la disputa, hubo renuncia en su momento a la Diputación Nacional para pasar a ser concejal de Rosario. Imagínense la feroz interna que viene hace más de 2 años dentro de Cambiemos, que sí, quedó dinamitado. Ahora, ayer hubo 2 conferencias de prensa con insultos terribles, de traidores, de rastreros. Se acusaron de todo. De todos se acusaron los 2 espacios que de alguna manera van a estar divididos en el Consejo Rosarino, van a seguir divididos en la provincia de Santa Fe. Veremos qué pasa en Nación. Bueno, al presidente Mauricio Macri se le fueron 3 diputados nacionales en las últimas horas y tanto los trolls, porque salió una catarata de trolls. Trolls son personas que son contratadas para tener cuentas en redes sociales y escribir como funcionarios del gobierno, como el propio presidente Mauricio Macri dijo que son traidores y tienen que renunciar a la banca. Digo, cosa que no hicieron cuando convencieron a Pichetto para que sea candidato a vicepresidente de la Nación. Pichetto pasó a Cambiemos y no le pidieron que renuncie a la banca en el Senado, porque Pichetto había sido electo por el Frente para la Victoria en el año 2013. Entonces, siempre de alguna manera depende con qué vara se mide, ¿no? Algunos son traidores, otros no. Bueno, salieron a responderle, Mariano, los 3 diputados nacionales, uno de cada provincia, y le dijeron, no, nosotros no estamos fallando a la gente, el que le falló a la gente es usted, presidente, con las promesas que hizo y que no cumplió. Vamos a hacer un corte y en un ratito vamos a estar hablando con Oscar Pieroni y después vamos a volver, Mauro, después que terminemos de charlar con
con Oscar vamos a volver para seguir analizando algunas cuestiones que hacen en la provincia y también qué hacen a nuestra región, qué va a pasar en la ciudad de Firmat, qué va a pasar en la ciudad de Venado Tuerto, cómo está el mapa también en estas ciudades, porque tiene que ver con lo que nos atañe a nuestro día a día. Hizo acordar los grandes valores del tango. Un corte y una quebrada. Corte y una quebrada, y un rato seguimos con más mesa redonda de debate. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. El Merendero Esperanza ayuda a que muchas niñas y niños puedan contar con un plato de comida. Isabel, con su gran corazón y su gente, pudo lograr el objetivo de alimentarlos y ayudarlos. Pero eso no basta. Necesitamos tu colaboración para que siga creciendo. Desde Pampacom y TDC ya lo estamos haciendo y esperamos tu apoyo. Acércate a Pampacom o al Centro Económico de Firmat. También te podés comunicar al 420922 o al 423355. El Merendero Esperanza es de todos nosotros. Te esperamos. En Fierromec sabemos que tu empresa necesita la mejor materia prima. Por eso abastecemos al sector industrial con una amplia gama de materiales para satisfacer las más altas normas de calidad. Crecemos con nuestros clientes y por eso somos un aliado de Fierro. Tenemos los mejores precios del mercado y la atención que necesitas, con envío directo a tu empresa. Fierromec. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. ¿Velocidad? Pampacom es velocidad. El único que no nos falló, Oscar Pieroni, diputado provincial, como decíamos recién en la tanda, casi mandato cumplido. ¿Cómo andás, Oscar? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Firmat. Bueno, como mencionaba recién, ¿no? Finalizando tu mandato, y siempre uno en la hora de balance se pregunta, bueno, ¿qué laburo considero que hice importante, que digo, bueno, cambié al menos algo de la vida de un santafesino? Primero te voy a aclarar una cosa. Si hay alguien inconformista, soy yo. Conmigo generalmente soy inconformista y siempre, la verdad que creo que se debería poder hacer más cosas. Las cosas importantes fue las que trabajamos más en conjunto que las cuestiones personales. Yo le doy mucha importancia al trabajo que hicimos en la Comisión de Legislación del Trabajo y Previsión, porque estuvimos en cada lugar que hubo un conflicto, tratando de acercar posiciones, tratando de posibilitar continuidad de fuentes laborales, tratando de anudar y atar con todos para que este flagelo, que es la pérdida de fuentes de laburo, sea lo menos grave posible. No sacamos ni un empate, la verdad. Ganamos algunas, pocas, claro. Perdimos la mayoría. Como era previsible, ¿no? Digamos, también con un gobierno nacional ausente, digamos. Sí, bueno, por eso, con un ojo optimista te diría que para las condiciones nacionales, si lográbamos ganar una, estaba muy bueno, ganamos varias, digamos, claro. Fue bueno. Peor hubiera sido que no hubiéramos estado, y de hecho esa presencia al lado de la gente me parece que fue importante. Rescato algunos trabajos en los que yo participé
desde la Comisión de Derechos y Garantías, el Código Procesal de Menores, que no ha tenido sanción, que no tiene sanción, tuvo media sanción y está en el Senado todavía. Me parece que es importante para, en ese universo etario muy particular, poder actualizar como se actualizó para los mayores. El Código de Trabajo me parece que fue importante. Me parece que fue importante también trabajar y no permitir que avancen algunas iniciativas, por ejemplo, respecto de la ART. Me parece que nuestros planteos fueron... Digo, entré en lo que yo me planteaba. Yo cuando en el 2015, ¿qué me planteaba? Dos cuestiones. Primero, defender los principios que uno defiende. Digo, esta orientación hacia promover la igualdad, hasta a las iniciativas solidarias, a defender al laburante. Digo, somos del Partido Socialista, ¿no? De defender el tipo que labura, y a tener una visión regional, que es distinta muchísimas veces de la cosa centrista de Santa Fe Rosario que tienen la mayoría, ¿no? Y no lo estoy diciendo ni siquiera como crítica, es una cuestión de origen, de dónde son, digo, ¿no? Por eso la importancia de los legisladores regionales, que bueno, en este periodo vamos a tener mucho más que antes, en este que empieza, que juraron hace un rato, a las 11 de la mañana. Digo, de esa perspectiva hay un aporte importante en seguridad, en algunas iniciativas que creo que son vitales. Me parece que en eso cumplimos con nuestro trabajo, y fundamentalmente cumplir con el trabajo permanente de debate en las comisiones sobre todas esas cuestiones y estar al lado de otro de los vulnerados, más vulnerados, aún desde una concepción política que es difícil trabajarlo, con lo que son las víctimas de la inseguridad, ¿no? Digo, el hecho de integrar la Comisión de Derechos y Garantías y a la vez presidir la Comisión de Seguridad, digo, te da un contacto permanente con eso que la verdad es doloroso, muy doloroso. Una de las críticas con el gobernador y ahora presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lichi, es que fue, digamos, muy tierno con el gobierno de Mauricio Macri, que se dio muchas cosas y que después no ejerció la presión necesaria para beneficio de la provincia, por ejemplo, con percibir parte al menos de la gran deuda que tiene la nación, ¿no? Sí, lo que pasa es que para que exista un buen trabajo y un buen diálogo tiene que haber dos. Con uno solo es bastante difícil, y acá había un gobierno nacional que tenía una visión clara, en la que en realidad, en todo un universo, todo un recorrido, de los últimos 50 años, te diría casi, 40 seguro, en la Argentina, de gobiernos cada vez más centralistas, creo que se llevó la palma, ¿no? Se llevó medalla de oro, se llevó medalla de honor, y un gobierno que centralizó recursos como nunca, y es mucho decir para la Argentina. Digo, allá por el 73, los gobiernos nacionales tenían el 50% de los ingresos y el 50% de los gastos aproximadamente. Los gobiernos subnacionales, esto es municipios, comunas y provincias, tenían el otro 50% de los ingresos y el 50% de los gastos. ¿Cómo estamos hoy? El gobierno nacional tiene el 60% de los ingresos, pero resulta que el 60% de los gastos lo asumen los municipios y comunas y las provincias. Una concentración brutal de recursos en la nación y en desmedro de municipios y comunas y de provincias que además tienen que asumir funciones que 40 años atrás no les eran propias. Digo, y no quiero decir que son constitucionales, todo eso son... Digo, es otro debate, no digo nada. Las escuelas eran nacionales, por ejemplo. No califico, es otro debate. Claro. Pero obviamente va de suyo la escuela, primero en la dictadura, primer convenio, después en el gobierno de Menem, pacto fiscal, fueron transfiriéndose con recursos que no se transfirieron en igual medida. Los servicios de salud igualmente, tampoco se transfirieron recursos en igual medida. Digo, y después empezamos con todo un fenómeno de concentración, digo, porque estamos en Firmat, estamos en General López, estamos en la Pampa Húmeda, reemplazar impuestos como el impuesto a las ganancias, de hecho, por derechos de exportación. Sí, pero otro impuesto, ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver que los derechos de exportación son nacionales. Digo, en algún momento, después del conflicto del año 2008,
el kirchnerismo puso un 30%, lo que participó. Este gobierno lo sacó. Digo, es mucha plata, es mucha plata. Y se fueron quitando subsidios a la energía. No, bueno, no en Buenos Aires, que siguen pagando 2 mangos con 20, ¿no? Sí, se quejan, pero tienen un subsidio más todavía que cuando fuerte. vos escuchás a las señoras que se quejan y muestran la factura, y yo la miro la factura que muestran por televisión y digo, ojalá yo pagara eso. Claro. Ojalá pagara eso. Digo, sí, vos también, y vos también. Claro, ¿no? depende de lo que está acostumbrado uno y cómo naturaliza uno el precio de un servicio. El otro día lo charlaba con un amigo. Dice, no, ¿cuándo llegó? Me llegó 3.000, no me llegó tanto. ¿Cómo no es tanto 3.000? Claro. Claro, porque ya ha naturalizado que el bimestre anterior le había llegado 3.500 o 4.000 y le parecía bueno que le haya llegado 3.000. Claro. Entonces cuando naturalizás, eso pasa a ser lo normal, digamos, ¿no? Sí. Bueno, digo, en ese contexto de un gobierno profundamente centralista, la verdad que fue bastante complejo la negociación y de todos modos hubo cuestiones, digo, planteaba lo de la ART, por ejemplo, que... Sí, yo iba a preguntarte una valla, ¿no? eso, Oscar, porque fue uno de los temas donde el gobierno nacional ejerció una presión importante. Digo, cada vez que venía el presidente, cada vez que mandaba un emisario, el tema que se quería instalar era el tema de la ART, un tema que no estaba en agenda en la provincia de Santa Fe, ni en los medios prácticamente, pero cada vez que llegaba el presidente... No te quiero contar las presiones a nosotros. No, pero eso me imagino que sí, estaría buena poder contar. Ya está. Claro, no, pero realmente digo, me parece que ha sido uno de los temas donde más fuerte ha sido la embestida hacia la labor de ustedes. Sí, por supuesto, digo, una cuestión que la verdad es que, por supuesto, yo me paro nosotros estamos sujetos, primero que nada, a una situación en que es un servicio que es casi monopólico. Primero la RT fue un invento maléfico, ¿no? Un invento maléfico del menemismo para crear un mercado de capitales, digo, como fueron las FJP, digo, lo mismo, fueron eso. Allá por los 90 fueron las medidas típicas que se tomaron en ese sentido, y la verdad que no le solucionaron, entre comillas, el problema ni al empleado que sufre un accidente, ni al pequeño empresario. Claro. Porque al pequeño empresario, la verdad, no le solucionaron nada, porque después van contra el pequeño empresario, digo, ¿no? La verdad que todo esto no solucionó nada. Pero eso sí, le generó un costo, es cierto que le generó un costo, y es cierto que además por la situación cuasi monopólica que hay en la provincia de Santa Fe, en ese sentido, hay una situación extorsiva directamente de las aseguradoras. Ahora le quitan a Ripoll la aseguradora de riesgo de trabajo en este momento, pero digo, es una situación casi extorsiva, francamente, ¿no? En la cual aumentan y ningún coeficiente dice que sea mayor lo que pagan, ningún coeficiente, ningún estudio serio dice lo que dicen las aseguradoras de riesgo de trabajo en su discurso. Lo que quieren es cobrar más plata. Claro. Digo, lo cual es legítimo, ¿eh? Digo, esto es capitalismo puro. Con lo cual las empresas tienen derecho a cobrar lo más que puedan. El problema es qué hace el Estado en el medio. Claro. El problema es qué hace el Estado. Bueno, nosotros claramente pusimos una posición en defensa de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es la parte más débil. Y la ley del contrato de trabajo claramente lo define. Digo, en sus definiciones, define como que es para defender los derechos del más débil, que es el trabajador. Bueno, eso hicimos. En las últimas horas, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que analiza los movimientos de la economía provincial, en base a datos del INDEC, del IPEC y también de las 5 principales ciudades, entre ellas Venado Tuerto, hizo referencia a una caída importante en la venta de supermercados, a una caída también importante en la venta de autos, y también marca, en base a la caída estrepitosa de la venta de Portland, y analiza que la provincia desde junio esta parte prácticamente paralizó la obra pública. Sí, ¿considera que es así o no es así? Creo que no. Creo que no es correcto. En realidad el estudio, no vi el último. El último lo publicaron hoy. Bueno, claro, no lo vi. Yo no lo vi todavía, no lo vi. Digo, pero sí aclaro, si vos lo viste corroborarás o no, si está bien, el por qué. Pero digo, creo que el estudio es muy sesgado, porque lo analiza en base fundamentalmente al cemento Portland. Sí. ¿No? Lo cual es muy parcial, digo, es decir, cayó la obra pública porque cayó el cemento Portland, digo, la verdad, es un elemento seguro que importante, pero no es el único. A ver, la obra pública se ralentizó, es cierto, sí, es cierto, digo, es una cuestión de caja, digamos, la obra pública es una función de la caja. Mira, el gran componente del gasto de cualquier estado, nacional,
provincial, de Firmat, de Rufino, de Venado Tuerto, de la comuna de Chapuy, de cualquiera. El gran componente son los sueldos, es el núcleo duro. Sueldos, leyes sociales, el combustible que necesitan para ponerle al tractor todos los días, para cortar el pasto. Digo, ese es el gran componente. Ese es rígido. O sea, el 1 de mes saben que cuando van a poner la llave en la puerta de la comuna, municipio o la puerta de la nación, figurativamente, tienen que tener esa plata a fin de mes, porque si no, están fusilados. Ergo, lo que queda es muy poco para la obra pública, ¿sí? Digo, porque todo lo otro es gasto es sueldo, gasto de funcionamiento y demás. Si baja la recaudación estrepitosamente como bajó, de hecho, y aumentaron los gastos en forma muy fuerte, digo, el aumento del combustible es un elemento esencial para los gobiernos, digo, el gasto en combustible, porque se expresa en todo después. Claro. Le repercute en el precio del hormigón, todo. Digo, le repercute en el precio de los servicios, porque para brindar los servicios tiene que tener un camión que junte la basura y un tractor para que corte el pasto, digo, y seguimos, ¿no? Y sigue la firma, digo, todo. A ver, esos componentes son rígidos. Le aumentaron muchísimo y le bajaron lo otro. El margen que le queda es menor. ¿Se ralentizó la obra pública? Sí, es cierto. Ahora, paralelamente yo, digo, invito a ustedes a que vean, digo, en Firmat terminamos hace muy poquitito el emisario, que está aquí en la... Aquí, perdón, me di vuelta. Aquí nomás en la 93. Las rutas se siguen trabajando en rutas, en la autopista de Rosario-Santa Fe se sigue trabajando. Digo, se sigue trabajando en la 94 también. Digo, se siguió trabajando en Venado, se terminó de hecho el edificio de desarrollo social, que en el sector del Club Olimpia, que se expropió en su momento allá por el 2011 y que tuvo tantísimos años que no se podía disponer por unas cuestiones legales. Digo, se sigue trabajando ralentizado, es cierto, en el parque municipal. Quiero decir esto, no se paró la obra pública, sí se ralentizó, es cierto, en función de la posibilidad de pago. Claro. Pero creo que adjudicar una caída solamente por la caída de consumo de hormigón, en realidad me parece que no lo puede adjudicar a la obra pública. Digo, yo cuando ves, incluso tampoco al revés, porque hay que mirar las cosas de los dos lados. En algún momento se le adjudicaba un efecto casi milagroso a la cantidad de obra pública por ese análisis, por eso te digo, enseguida te dije lo de... Porque por el mismo análisis en un momento daba como algo sumamente virtuoso y yo podría haberme hecho eco y decir, mirá qué bueno que está, no. Y en realidad cualquier análisis daba que eran 2 puntitos de ocupación. Y si vos seguías eso, había 5 puntos. Estaba sobredimensionado. Digo, había 2 puntos, entre 2 y 3 puntos que aportaban. No es poco, ¿eh? No es poco 3 puntos que estén aportando de ocupación la obra pública. Está buenísimo, pero tampoco era 5. Es por el sistema de medición. Oscar, ¿qué le deja el gobierno del Frente Progresista en la provincia, desde tu mirada? Mira, le deja 3 o 4 cuestiones centrales para mí, que para mí son marca, desde cosas casi simbólicas como las políticas de cercanía del gobierno, un gobierno muchísimo más cercano a la gente y no reducido a Rosario y Santa Fe, y esto lo podrán experimentar en los ministros, secretarios, más allá de los gobernadores, que han estado en la línea de fuego, digamos, en cada vez que había un problema, un conflicto, o simplemente planificando, ejecutando, trabajando con los presidentes comunales, trabajando con las asociaciones. Creo que eso es una marca de la que es bastante difícil salir, digamos. Creo que esa marca, de alguna forma, va a permanecer en una política de cercanía, porque la gente cuando hay derechos los va haciendo como propios, es muy difícil retroceder. Antes, casi un hecho histórico que vaya, recuerdo cuando Jorge Orbeg iba a Venado. El 17 de agosto, ¿El 17 de agosto? Llegaba a la 1:15. Porque era obligación, después no sabía si alguna vez más iba. A la 1:15 y se iba a las 3:30. Se va a 1:15 y se iba a 3:30. Digo, esa era la visita del gobernador. Y el último era visto como una especie de Dios que no hacía falta que vaya. Estaba en Olimpo. Sí, sí. ¿Cuántas veces lo viste vos a Lifchi o a Bonfatti? Sí, no, 500, sí. Desde la primera vez que le hiciste un reportaje a Vina, que yo siempre lo cito, que cuando era candidato, y vos empezaba con el móvil. Sí, con Paulón iba en ese momento candidato al 2003. No, esa no, era el 2007, te digo. 2007 entonces. La 2007. Cuando vos le pusiste el micrófono, yo me acuerdo siempre, él era movilero y le puso el micrófono a Vina y le dijo, diputado nacional o gobernador. Recuerdo. Y Arme le dijo,
mi hijo Emilio, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Cuéntele. Mira, está contando la boca. Mi hijo Emilio, que tiene 6 años, creo que tenía 6 años, Emilio. Sí, porque debe tener como 20. Sí, no sé, 20, 18 debe tener. Mi hijo Emilio dice que tiene 6 años. Si fuera candidato al peronismo, ya tendría el 25% de los votos. Claro. No soy el gobernador. Hasta que no tenga las elecciones, no lo soy. Exacto. Bueno, pero de esa vez, Hermes, Antonio, Miguel Lipchi, que los tres, no sabés cuántas veces lo has visto y los has reporteado. Acá, en Venado, digo, en los pueblos, digo. Política de cercanía, primera cuestión. Segunda cuestión importante, me parece, una fuerte impronta de trabajar por la educación, digo, en lo edilicio, sí, en los derechos de los docentes, sí, en las titularizaciones, en las paritarias, para trabajar como con todos los agentes del Estado, pero bueno, digo, porque estoy hablando de educación, digo, en generar planes y proyectos interesantes, afirmar algunas de las cuestiones centrales para mí, como no solo el secundario, que fue obligatorio por una ley nacional muy positiva, que todavía de hecho le falta y tiene para andar todavía bastante tiempo, seguramente, bastante jugo para sacarle a esa ley, sino con el Vuelvo a Estudiar, sino con la jornada ampliada, que incorpora otros lenguajes en la escuela primaria, y creo que eso es muy importante y a la larga se va a ver, digo, con una impronta cultural de la mano de un ícono como Chiqui González, pero con una impronta cultural que creo que no se había visto en la provincia de Santa Fe, no había tenido ese impacto, con una muy fortísima presencia en salud, digo, y creo que esos son íconos fundamentales. Fuerte presencia en salud a partir de los hospitales regionales, a partir de los 80, que después terminaron siendo 100 y pico centros de salud que se habían planificado, una red como el CIE, digo, una impronta fuerte como derecho, la salud como un derecho y asimilándola al Estado, a diferencia de lo que venía, que era los zancos para resolver la salud, la comunidad para resolver la salud, arréglense con la salud, como puedan. Nosotros ponemos esta plata, después arréglense ustedes. Digo, esa era la impronta. Hoy, con los déficits que puede haber, y hay muchos y podemos hablarlo, pero digo, creo que esas dos improntas, en salud y en educación, fueron muy importantes, en cultura fue muy importante, también con algunos planes que creo que no están todavía tan valorados, pero van a serlo en algún momento, de la mano en su momento de la querida Mónica Bifarello, fallecida ministra de Desarrollo en su momento, que fue el Plan Abre, que me parece que es muy importante porque es empezar a comprender, lo escuchaba a una de las personas que yo respeto muchísimo del próximo gobierno, Daniel Arroyo, reivindicando justamente esta herramienta, ¿no? Y planteando la calidad de esta herramienta, que es de un abordaje integral en los distintos barrios, fundamentalmente en los barrios que tengan más conflictivos. Creo que esa es una marca indeleble que queda. Creo que esas cuestiones son cuestiones centrales. En el último periodo de gobierno, de la mano de poder no sufrir más el 17% de descuento de la coparticipación, lo que nos otorgó un plus de dinero interesante, una impronta también de obra pública, de rutas, de obras hidráulicas, que creo eran algo que veníamos pendiente porque no teníamos, porque estábamos muy corto de caja, ¿no? Diciéndolo. Por último, ¿cómo sigue el post 10 de diciembre? Se hace referencia, como tantos nombres que suenan, ¿no? En estos momentos, a que te sumarías al gobierno de Leonel Charela en Venado Tuerto. ¿Es una posibilidad, un ofrecimiento, no? Nosotros estamos trabajando muy fuertemente. El gobierno tiene desde ya una impronta muy fuerte frentista y un desarrollo político en lo político, y estamos trabajando desde esa mesa política en el futuro gobierno del Frente, y también sí voy a estar seguramente sumado en un sector, en un área del municipio que, bueno, va a ser tratado seguramente la próxima semana por el Consejo Municipal. Oscar, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Oscar Pieroni, diputado provincial, pasó por mesa redonda debate. Vamos a una pausa comercial y en minutos nada más volvemos. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas.
El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. Velocidad. Pampacón es velocidad. Isabel está haciendo una obra maravillosa. La gente del centro económico ha decidido, con otros amigos, ha decidido construirle un salón, construir un lugar para que ella tenga su comedor. Yo me enteré de esto y por supuesto dije sí, vamos a colaborar y vamos a dar una mano también, obviamente. Así que esto hizo que el jueves 5 de diciembre nos juntemos en el Cine Verdi, en la Sociedad Italiana, con otros artistas firmatenses, José Mattiusi, Domingo Carrobé, Marcela Arrieta y toda su gente. Nos juntemos para armar un espectáculo y para juntar fondos a beneficio del Merendero Esperanza. Nos encontramos el jueves 5 de diciembre para divertirnos mucho y para dar una mano. Los espero. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar. Email info@webnova.com.ar. Facebook Webnova Diseño Gráfico y Web. Comunicate al 3465 668484 Firmat Santa Fe. En una empresa de valor y trayectoria sabemos lo que es sacrificarnos por nuestros sueños. Por eso entendemos que para construir los tuyos necesitas los mejores materiales del mercado. Crecimos escuchando a nuestros clientes y brindándoles asesoramiento para satisfacer cada necesidad. Tenemos los mejores precios y financiación del mercado, con envíos estés donde estés. Porque te entendemos y queremos ayudarte a construir tus sueños. Fierromet. Último bloque de Mesa Redonda Debate. Me desacostumbré un poco a las cámaras estas. Veo que a las que estamos compartiendo. Claro, habíamos dejado de compartir. Hay que volver a compartir, Mauro. Sí. Hay que volver a compartir. Todos tienen que volver a compartir, sí, ¿no? De alguna manera. Si queremos, ¿le parece? Arrancamos con conflicto de sur a norte del Departamento General López. De sur a norte, bueno. Rufino, por ejemplo. A ver, ¿cómo está Rufino? Nuevamente se pelearon los concejales porque hubo una movilización en el medio, producto de un proyecto de ordenanza que terminó aprobado después, como consecuencia del voto doble del presidente, que modifica el funcionamiento de la caja de jubilaciones y el sistema jubilatorio. Hubo una manifestación en contra de la reforma. Bueno, los concejales votaron cruzado, una cosa rarísima. Convengamos que el intendente Natero no tiene más concejales. Pero en Rufino, las mujeres municipales y los hombres municipales, trabajadores, las mujeres se jubilan a los 50 años y los hombres a los 55. Entonces, es una de las pocas ciudades, al igual que Venado Tuerto, por ejemplo, que tiene caja jubilatoria municipal propia. Y está con un déficit terrible. Entonces, claro. Y la diferencia, según lo que marca la ley, la tiene que poner la municipalidad. Venía poniendo plata a la MUNI y ya al último tiempo dijo, no, basta, no ponemos más, hay que hacer una reforma, bueno, y aprobaron. Se va a ir aumentando, no es que de un año para el otro el que tiene 54 ahora va a tener que esperar a 11 años para jubilarse, de a 2 años por año. Está bien. Se pasa a 57, 59, así hasta llegar al último, que es un año nada más, 65. Pero para ser igual, digamos, que el resto del territorio provincial. También hubo cruces de declaraciones fuertes y manifestación de los empleados municipales que no querían que se apruebe. Pero bueno, lo cierto es que era necesario que se apruebe. Usted sabe que en estas semanas pensaba mucho en la relación
a lo que fue el proceso electoral, lo que fue este año, y lo que pasó puntualmente en Venado, que lo hablamos en varias oportunidades, porque Venado es un lugar donde se tensó mucho la campaña, donde podríamos decir, para ser muy claros, que tuvo alto voltaje, ¿no? Fue cada vez que había una oportunidad, un encontronazo del intendente José pero no fue Freire. una campaña sucia como pensaban que iba a haber. Tensa, muy tensa, muchos cruces, pero permanentemente, digo, a principio de año ya estaban, digamos, Enrico pasándole factura a Freire, Freire devolviéndole, digo, fue todo el año así. Ahora, una vez que se definió la elección, una vez que se acomodaron cada uno ya sabiendo qué lugar iban a ocupar a partir del voto popular, empezó un proceso de negociación, un proceso de acuerdo, digo, que tendrá y seguramente van a ir surgiendo cosas con el paso del tiempo, pero me parece que más allá de lo que se veía previo a los comicios, después todos entendieron que era tiempo de empezar a trabajar por la gente que los había elegido y tratar desde ese lugar de generar acuerdos. Hizo una mesa de transición. Claro, fue, pero donde hubo distintos momentos, porque totalmente. Hubo en ese momento especialistas relacionados con lo económico, después con lo social, después representantes políticos de ambas partes, y lo que acordaron, además, en base a 44 informes presentó el municipio en esta mesa de transición a pedido de la oposición, el espacio de Leonel Charela, que asume como intendente. Bueno, no se enoja el senador, el intendente es Leonel Charela, el espacio de Leonel Charela. Claro, sí. Así que en este espacio que fue definido por ordenanza, al mismo tiempo, lo que se define es que no termina ahora esta semana, sino que continúa al menos un tiempo después hasta que se encamine el nuevo gobierno. Claro. Algo inédito, digamos. Exacto. Bueno, pero Mauro, a eso iba, nosotros también cada vez que llevamos adelante este programa, hablamos de la importancia de la política, hablamos de que la política es la herramienta, que es una herramienta que hay que sostenerla todos los días, que es una herramienta que no tiene que ser utilizada únicamente cuando hay elecciones. Y en esto, cuando hablo de ser utilizada, me refiero a los votantes, a nosotros, y también me refiero a las autoridades. Si uno sabe que una vez que te eligen para representar a todos, hay que tener una responsabilidad en eso. Lo que se está viviendo en estas últimas jornadas en la ciudad de Firmat realmente me parece que está lejos de eso que uno le pide a la gente permanentemente. Y desde este programa, inclusive, hemos destacado en su momento la buena predisposición de Maximino y Stampone para debatir, para mostrar, digamos, las diferencias y también si había algunas cuestiones que tenían que destacar o elogiar del otro también hacerlo. En su momento dijimos, bueno, son dos dirigentes que están a la altura de las circunstancias. En los últimos días estamos viendo una dirigencia de la ciudad de Firmat y sobre todo por lo que se viene dando en el Consejo, los que se están yendo y los que están viniendo, que me parece no está a la altura de las circunstancias, no está entendiendo qué es lo que la sociedad está demandando, qué es lo que la sociedad está pidiendo. La sociedad está pidiendo que haya acercamiento, que haya diálogo. Obviamente que están las diferencias y bienvenidas las diferencias y bienvenido el debate. Ahora, hay cuestiones que tienen que ver con el capricho, con quedar presos de mirarse el ombligo, que me parece es lo que después, a nosotros que hacemos, por ejemplo, un programa ligado a la política, nos cuesta remontar. Es decir, después nosotros que creemos en la herramienta de la política, le decimos a los vecinos, le decimos a usted que nos está mirando, sí, la política es la herramienta, pero cuando ve cómo se comportan, cómo se vienen comportando en estos días, es bastante complicado después convencerlo al vecino, a la vecina, de que eso realmente es una buena herramienta. Sí, realmente no es que llama la atención, expone mezquindades de ambas partes, ¿no? Porque en una sesión preparatoria que se convoque, bueno, no hay acuerdo, no se presentan al segundo llamado, tercer llamado después, muchachos, tienen que negociar. Hay que negociar. Si no, estamos en un momento donde la sensación es que hay dos nenes caprichosos de un lado y del otro, una nena y un nene, o un nene y una nena, como usted quiera, y están en una posición de la cual no quiere salir. Pero bueno, eso uno lo entiende en los niños, no en los adultos, y más es adultos que tienen que representar a la comunidad. Si no hay un acercamiento de partes, y en el marco de una negociación, siempre
se cede de ambos lugares. Siempre en parte se cede y en parte se gana. Siempre ocurre eso. Si no transitan ese camino, estamos en un callejón sin salida, en una situación intrincada que es totalmente nociva. Y totalmente nociva por lo que planteaba Mariano, de lo que uno pretende de la política, que la considera una herramienta transformadora. Y lo es. Y lo es. Siempre depende de quién agarren esas herramientas. Exacto. Porque digo, después, los dirigentes cercanos usan como ejemplo a veces de lo que no debe hacerse a tal o cual dirigente a nivel nacional. En su momento, desde el radicalismo, desde el PRO, decir, bueno, la presidenta Cristina Fernández es cerrada, no escucha. Después, el planteo de parte de los actores del justicialismo, decir, bueno, el presidente Mauricio Macri también hace como que charla, pero no charla, hace como que dialoga, pero no escucha. Digo, cuestiones que en su momento tienen algún... me refiero a conductas, después la política son otras cosas, digo, pero me refiero a conductas que se marcaron. Y después cuando vos tenés que dar el ejemplo, Mauro, terminás haciendo lo mismo. Digo, hace unos días nos contaban algunos presidentes comunales también, que hace 6 meses que saben que van a ser presidentes comunales de su pueblo, y hay otros que saben hace 6 meses que se van a ir y todavía no habían charlado nunca, no habían tenido instancia de diálogo. Bueno, digo, pero también digo, Mariano, una situación caprichosa. Por eso no, digo, yo quiero que ¿de me qué llame, estamos hablando? Que me llame él porque yo gané y él perdió y él se va, o de otro lado dice, no, que me llame él. A eso me refiero, porque... hay que dar el ejemplo. Si no te llama, anda a charlar. O sea, me parece que es tiempo de dar el ejemplo, es tiempo de empezar a trabajar con el ejemplo si queremos que de verdad esto cambie, Mauro. Aparte digo, se habla de mejorar la política. Se estuvo hablando todo el año, hace tiempo que se viene hablando de un pacto, de un acuerdo, de una mesa, digo, a nivel nacional. Pero si en lo chiquito, si en lo cercano, si en lo próximo, eso no se puede dar, ¿qué se puede esperar de lo macro? ¿Qué se puede esperar de lo macro si vos con el vecino, con el que conocés, con el que decís, che, pará, vamos a tomar un café, che, a ver, ¿cómo le buscamos la vuelta? Y no se puede. Y el tema no es que no se puede, el tema es que muchas veces no se quiere. Entonces, muchachos, háganse cargo también después de las cuestiones que suceden en lo macro, porque si en lo pequeño tenemos esas conductas, ¿por qué debería ser distinto en lo que sucede a nivel nacional cuando uno pide diálogo, pide encuentro y eso no acontece? Último programa de Mesa Redonda Debate. Usted me está mirando raramente. Con Mauricio Macri como presidente. Nos encontramos en 7 días con Alberto Fernández como presidente. Que le vaya muy bien. Un placer. Y ojalá que le vaya bien, Alberto, obviamente. Gracias por estar del otro lado, para el bien del país, obvio, ¿no? Obvio. Gracias por estar del otro lado, como siempre. Esto fue Mesa Redonda Debate.